Nosotros vivimos rodeados de palabras sobre Dios, ¿sí? Las redes sociales van a ver que están llenas de frases bíblicas, imágenes, reflexiones, ¿sí? Están sobreabundantes, ¿sí? Hay toneladas y toneladas de imágenes y reflexiones, ¿sí? Materiales abundan, tenemos acceso a un montón de materiales que exceden nuestras capacidades de tiempo, ¿sí? De poder analizarlo. Abundan las actividades, discursos, canciones, expresiones religiosas. Parece que nunca fue tan fácil hablar de Dios, ¿sí? Vivimos en una época así. Pero al mismo tiempo, tan común hablar sin ser conscientes de sus santidad, ¿sí? Es tan común hablar, es tan fácil, pero a la vez es también común hablar sin ser conscientes de que Él es santo. Vivimos en una época donde la fe muchas veces se muestra, se comparte, se evalúa, muchas veces se mide por los resultados visibles, ¿sí? Por experiencias, por lo que uno siente, por el número que somos, por lo que funciona, por lo que recibe aprobación de muchos. La religión abunda, pero la reverencia escasea, podemos decir. Hay muchos lugares donde se dice adorar a Dios, muchas personas convencidas de estar haciendo demasiadas cosas para Dios, mucho lenguaje cristiano, mucha actividad espiritual, pero cada vez menos asombro delante de Dios. Y en medio del activismo cristiano, en medio de una espiritualidad que se exhibe, en medio de una fe que a veces se mide por like, por logros, por sensaciones, hay algo que realmente marca la diferencia. No es cuánto hacemos, no es cuánto sabemos, no es cuán visibles somos. Y esto nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Qué es lo que realmente distingue a los que pertenecen a Dios? ¿Qué es lo que realmente distingue? Y Malaquías se está escribiendo en un tiempo muy parecido al nuestro. El templo estaba construido, si ellos volvieron del exilio, habían reconstruido el templo, no era igual de glorioso que el de Salomón, pero tenían un templo levantado, el culto seguía funcionando, la gente seguía hablando de Dios, pero algo esencial se había perdido. Por eso, al final del mensaje, el profeta no señala a los más activos, ni a los más influentes, ni a los que parecían estar en mejor estado espiritual. Señala a un grupo pequeño, discreto, casi invisible, y deja claro que no hay una marca tan que atraviesa a toda la historia, una marca distintiva, podemos decir, una diferencia que Dios sí ve, aunque el mundo no lo vea, Dios sí se da cuenta de esta marca distintiva. Y hoy, cuando abrimos el texto, parte de lo que nos leyó también nuestro hermano Marcos, la pregunta no es ¿qué hacemos para Dios? La pregunta sería ¿qué lugar ocupa Dios realmente en nosotros? Y el título del mensaje de esta noche es El temor de Dios marca la diferencia. El temor de Dios marca la diferencia. En un mundo donde sobreabundan personas que dicen honrarlo, el temor marca la diferencia. Y vamos a ver en realidad desde el versículo 13, ¿sí? Hay tres estados, están los que no, o sea, dos estados en realidad, los que no temen, los que temen, y después el destino final de aquellos que temen y no temen, ¿sí? Y desde el versículo 13 vamos a ver, cuando no hay un temor de Dios, se pierde el sentido de Dios, ¿sí? Dice el versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Fíjense, ¿sí? ¿Cuál es el punto clave acá? Es que por demás es servir a Dios, dicen estas personas. O sea, servir a Dios no vale la pena, lo que estaban diciendo en otras palabras, no vale la pena. Los otros, los que no sirven, ellos prosperan, hacen lo que quieren, Dios no los castiga, ¿sí? Ellos pedían la justicia de Dios, eso vimos que el Dios que ellos clamaban era diferente, iba a venir de una manera diferente, no a salvarlos, sino a condenarlos, porque ellos eran injustos, ¿sí?
Pero el pueblo sigue siendo religioso, ofrecía sacrificios, pero ya no de una manera reverente al Señor. Ya no tenían admiración por Dios. Por eso ellos ofrecían, como vimos, animales cojos, animales imperfectos. Ellos habían roto su pacto matrimonial, ¿sí? Matrimonios se habían disuelto y se casaron con mujeres impías, los sacerdotes mismos, ¿sí? Ellos robaron con sus ofrendas y sus diezmos. Veíamos, el diezmo era algo aplicado en el Antiguo Testamento, era parte de la ley mosaica, ¿sí? Ellos quebrantaron esa ley. Por más que los sacerdotes eran impíos, ellos tenían una responsabilidad delante de Dios. La impiedad de los líderes no justificaba el pecado del pueblo, ¿sí? Pero, ellos no tenían temor de Dios. Por eso llegaron a declarar que no valía la pena servir a Dios, ¿sí? Se dan cuenta, ellos no tenían ese temor a Dios. Como dice Sproul, la falta de ese temor reverente a Dios es una marca distintiva de los réprobos. ¿Quiénes son los réprobos? Los impíos, los que no aman a Dios, ¿sí? Una marca distintiva es que ellos no tienen temor de Dios. Esa es una marca indeleble. Si no hay temor, es seguro que son impíos, ¿sí? Qué atrevimiento estas personas reclamándole cosas a Dios, ¿sí? Midiendo a Dios en base a la prosperidad, lo otro prospera, nosotros no. No siendo conscientes de que ellos, este grupo, volvieron del exilio por la sola gracia de Dios, ¿sí? Dios los guardó, ellos fueron al exilio por su propio pecado, pero el Señor los rescató, ellos volvieron a reconstruir el templo, las murallas, volvieron otra vez a reunirse, y ellos no eran conscientes de todas esas cosas que pasaron, ¿sí? A pesar de que pasaron casi 100 años de que habían construido el templo, ellos tenían un corazón muy ingrato. Malaquías comienza exhortando en contra de la ingratitud del pueblo, ¿sí? Eran ingratos, cuestionaban a Dios por todo. Constantemente vamos a ver que uno tras otro vemos que una vez tras otra ellos cuestionan algo de Dios, ¿sí? Entonces, vemos un pueblo rebelde, un pueblo ingrato, y el problema no es que había una falta de religiosidad, ellos seguían ofreciendo sacrificio al Señor. Ahora el problema es que les faltaba temor de Dios. Personas que no tenían temor. Cuando nosotros dejamos de ver a Dios como santo, ya Dios deja de ser necesario. Cuando ya no lo vemos a Dios como santo, ya pierde el sentido de honrar a un Dios. Sin temor a Dios, el corazón se vuelve cínico, se vuelve orgulloso como este pueblo, ¿sí? Los soberbios están mejor, decían ellos. Pero a pesar de todo, a pesar de que el pueblo era rebelde, a pesar que el pueblo se había apartado, no tenía temor de Dios, había un grupo de personas que era diferente, ¿sí? Y Malaquías resalta, a pesar de todo, vemos que los que temen a Dios no pasan desapercibidos de Dios, ¿sí? Los que temen a Dios no pasan desapercibidos. Fíjense, en el versículo 16 comienza diciendo: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Sí? Estas personas tenían temor de ser castigadas con el pueblo, porque ellos tenían temor de Dios, pero veían que vivían en una sociedad que no tenía temor, sus líderes no tenían temor. Entonces fue escrito un libro de memoria por este tema, y el punto clave es que había un grupo de personas que temían a Jehová. Aquellos que temían al Señor, como dice un comentarista en el contexto, temor a Jehová describe ese remanente de judíos que no confiaba en sus obras de justicia, sino en la justicia del Mesías para salvación. Este grupo de personas, un grupo de remanente que temía al Señor, ellos no confiaban en sus obras, sino en el Mesías que iba a venir para poder ser salvos. Ellos tenían la esperanza en este Mesías que hablaba el capítulo 3, comienza diciendo que el Señor iba a enviar, ¿sí? Que el Señor mismo se iba a presentar a su templo, ¿sí? Ahora, fíjense que el temor del Señor es una frase clave en el versículo 16, lo menciona 2 veces. Si prestan atención, dice los que temían, después dice los que temen, ¿sí? Entonces el temor define
a ese verdadero grupo de remanente de pueblo, ¿sí? O sea, el verdadero pueblo de Dios no eran toda la nación, los descendientes físicos, sino aquellos que le temían. Los que verdaderamente, este grupo de personas, podemos decir, eran verdaderamente sabios, como dice Proverbio 1:7, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿sí? Los necios desprecian la sabiduría, pero los que temen al Señor son verdaderamente sabios. Ahora, ¿qué es el temor al Señor? Porque vimos que un grupo de personas no temían y ahora hay un grupo de personas que sí temen. Ahora, ¿qué es el temor del Señor? Porque cuando hablamos de temor, nosotros no estamos hablando meramente de un miedo, ¿sí? Es en base a una enseñanza de Martín Lutero. Sproul me gusta cómo explica esta parte y destaca que al hablar de Dios, del temor de Dios, nosotros tenemos que hacer referencia al menos a dos tipos de referencias en cuanto al temor. Uno es el temor servil, es ese miedo del esclavo, es el miedo que tiene un prisionero ante su verdugo o un esclavo ante su amo que sostiene un látigo, ¿sí? Es como un miedo ante el castigo o la destrucción, ¿sí? El miedo al castigo, el miedo a la destrucción. Y en este contexto es un temor que experimentan los incrédulos, aquellos que están bajo el juicio de Dios. En base a Hebreos 10:31, este miedo es caer en las manos de un Dios vivo cuando uno es su enemigo, ¿sí? Es ese miedo servil, ese miedo a ser castigado, el miedo de caer en manos de un Dios santo para ser condenado, ¿sí? Pero el verdadero temor al Señor, en el buen sentido positivo, ¿sí? El que lo vemos a lo largo de las Escrituras, en el cual somos llamados nosotros a tener temor de Dios, no es ese temor servil, el temor a ser castigado, es un temor filial, podemos decir, ¿sí? Es el temor a Jehová, lo describe en base al principio de la sabiduría, como veíamos Proverbios. El principio de la sabiduría no es tener miedo a ser castigado del Señor, es un temor reverente, es el principio de la sabiduría, ¿sí? La palabra filial viene de filios, que significa hijo, no es miedo al castigo, sino es un respeto sagrado que nace del deseo de no fallarle a alguien que ama, ¿sí? Ese deseo filial, ese temor filial, ese temor reverente es ese respeto sagrado porque vos no querés deshonrar a alguien que amás, ¿sí? No es temor porque te va a castigar, no querés deshonrarle. Es como los hijos que no quieren defraudar a sus padres, no por el castigo, sino por no fallarlos, ¿sí? Hay un respeto profundo que no quieren decepcionar, ¿sí? Entonces, temer a Dios no es tenerle miedo, es querer tanto a Dios que uno no quiere defraudarlo, ¿sí? No quiere fallarle. ¿Y en qué incluye este temor reverente? Incluye reverencia, asombro, adoración. ¿Sí? Es la respuesta natural de una criatura que una criatura reacciona ante reconocer la majestad de Dios, ¿sí? La respuesta natural de una criatura que reconoce la majestad de Dios, la santidad de Dios, es temor reverente, ¿sí? Y en cuanto a esto también, en base al pastor que le comentaba Sproul, hay una enseñanza sobre la santidad que muestra, ¿sí? O él remarca que todo el temor reverente, la nuestra vida cristiana se centra en la santidad. Ese es el punto central. Entender la santidad es crucial para nuestras vidas, ¿sí? Dios no es un poco mejor que nosotros, Él es totalmente distinto. Él no es que se parece a nosotros y es un poquito mejor, Dios no es una versión mejorada del hombre, no es moralmente un poquito mejor, no es alguien un poco más justo que nosotros. Él es incomparable, Él es único. Dios es cuantitativamente diferente a nosotros. Él es Dios y nosotros somos criaturas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la santidad de Dios, no es que decimos que Él es moralmente perfecto, Él es completamente distinto, ¿sí? Cuando hablamos de Dios es santo, estamos diciendo Él es distinto, ¿sí?
Esta distancia entre Dios y las criaturas es el punto de partida de nuestra fe. ¿Sí? Nuestra fe se basa en que Él es santo, Él es completamente distinto. Este atributo es exaltado por encima de todos los otros. Nunca vamos a encontrar decir que sobreexalta que Él es amor, 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 pero sí vamos a encontrar que Él es santo, santo, santo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento remarca que Dios es santo, enfatizando con firmeza que Él es completamente santo. Él es totalmente diferente a nosotros. Él es distinto a la creación. No hay ninguna criatura, ¿sí?, que llegue a ser semejante a Él. Aunque nosotros fuimos creados a imagen de Dios, nosotros somos portadores de su imagen, nosotros somos criaturas y Él es Dios, ¿sí? Entonces, cuando el hombre se encuentra con la santidad de Dios, no se va a sentir cómodo, sino que se va a sentir pequeño, se va a sentir incómodo, ¿sí? Porque Él es completamente diferente. Nosotros, las personas, solemos sentirnos incómodos cuando encontramos a alguien diferente, ¿sí? Como escuchaba, muchas veces hablamos de la fobia, ¿sí? La xenofobia, el miedo a los extranjeros. Muchas veces se tiene miedo, ¿por qué? Porque vienen con otra cultura, porque son diferentes, porque son distintos. Las personas tienden a sentir miedo ante lo extraño. Pero la principal fobia es la xenofobia, es Dios, porque Él es completamente diferente a nosotros. ¿Sí? Él es totalmente distinto. Ese impacto interior es el inicio del temor reverente. ¿Sí? Comprender que Él es totalmente distinto es la base para nosotros tener ese temor reverente. No es miedo a que Dios nos haga daño, no es un temor irracional, es una reacción natural de que nosotros como criatura limitada nos enfrentamos a un Dios infinito, grande, ¿sí? Un Dios santo. Temor de Dios no es huir de Él, sino es caer ante Él, ¿sí? Para poder comprender. Y me gusta cómo se cita cuando se tocan estos temas acerca de ahí varios sucesos bíblicos, ¿sí? Por ejemplo, Isaías en el templo, cuando él empieza a decir, ay de aquel que hace lo malo, ay de aquel que llama a lo bueno malo, ¿sí? A lo malo bueno, hasta que ¿qué es lo que pasa con Isaías? Se enfrenta ante la majestad del Señor y dice, ay de mí. ¿Cuál fue la diferencia? Él sabía que Dios era como era, pero cuando él comprendió la majestad de Dios, dijo, ay de mí. Le pasó también a Pedro, ¿sí? Ante la pesca milagrosa. Él lo veía a Jesús como alguien más quizás, pero cuando vio lo que hizo Jesús, dijo, ay, apártate de mí, Señor. O sea, sabía Pedro que Jesús no era alguien más, él era alguien totalmente distinto, él era santo. Moisés ante la zarza, Moisés se cubre el rostro. No porque Dios sea cruel, sino porque Él es diferente, Él es grande, Él es perfecto, es distinto a las criaturas. Y es verdad que su santidad también expone nuestros pecados, ¿sí? Enfrentarnos a Dios, no solamente reconocemos que Él es grande, sino también Él nos hace ver de que nosotros somos pecadores, ¿sí? Pero en todos estos casos de las personas que se enfrentaron ante la majestad del Señor, nadie salió corriendo, nadie trató a Dios con liviandad después de tener este trato, sino que dijeron, bueno, lo vi al Señor glorioso y Isaías dijo, bueno, sí, siguió acusando. No, algo pasó en Isaías, algo pasó en Pedro, algo pasó en Moisés cuando se enfrentaron y comprendieron la majestad de Dios, ¿sí? Nadie habla como si Dios fuera común. Por lo tanto, podemos decir que ese temor reverente no empuja a escapar, sino que empuja a inclinarnos, a postrarnos, a humillarnos ante la grandeza de Dios, ¿sí? Apártate de mí, que soy pecador, ¿sí? Como decía el pastor que mencionaba al principio, resume el temor de Dios como un asombro santo, la conciencia de estar delante de aquel que tiene pleno derecho sobre nuestras vidas, ¿sí? Es un asombro, una conciencia, sabiendo que vos estás delante de alguien que tiene completa autoridad sobre tu vida, ¿sí? El derecho total
de tu vida. Eso es la base de nuestra cristiandad, como dicen el corandeo. Vivir corandeo es es una expresión latina que significa ante el rostro de Dios. Vivir corandeo es vivir toda la vida siendo consciente de la presencia de Dios bajo su autoridad y para su gloria. Vivir siendo consciente que estás delante de un Dios santo, que vivís para su gloria y bajo su autoridad. ¿Sí? Es corandeo, vivir corandeo. ¿Sí? No se trata de vivir bajo la mirada de un juez que busca castigarte, sino bajo la mirada de un Padre del cual nosotros anhelamos vivir con gratitud, que buscamos honrarlo. Quien teme a Dios de esta manera filial, de este temor reverente, con el rostro levantado, sabiendo cada aspecto de su vida es una ofrenda al Señor. Entonces, la vida, como dice un pastor, la vida solo se vive plenamente cuando se vive delante de Dios, ¿sí? La vida se vive plenamente solo cuando se vive delante de Dios. O sea que nosotros no podemos experimentar la plenitud de nuestras vidas si no vivimos siendo conscientes del corandeo, de vivir delante de Dios, siendo conscientes que vivimos delante de la presencia de Dios bajo su autoridad y para su gloria, ¿sí? Lejos de esto, es imposible tener una plenitud en nuestras vidas. Por eso nosotros debemos recordar que el temor de Dios es un asombro santo, no es algo liviano. Por eso la Escritura nos advierte constantemente en contra de hablar de Dios sin respeto, sin reverencia, trivializar su nombre, o sea, usarlo de una manera irrespetuosa, tratando de una manera frívola, ¿sí? Como que nosotros podemos manejar en sí a Dios. Y cuando Dios deja de ser, cuando Dios deja de producir ese asombro en nosotros, podemos estar seguros de que algo se perdió. Si vos dejaste de perder ese asombro de Dios, hay algo mal, hay algo que pasó. Hay un problema ahí. Estamos detectando un problema, una falla, un error, algo pasó. Si dejaste de perder ese temor del Señor, ese asombro, ese temor de admiración, de respeto, de ser consciente que Él tiene la autoridad, reconociendo de que Dios no está para que nosotros lo usemos como para nuestro antojo, ¿sí? Que yo te decreto, que te digo que Dios va a hacer o va a estar a nuestro servicio, ¿sí? Un Dios que no produce temor tampoco produce una adoración verdadera. Un Dios que no produce un temor tampoco produce adoración verdadera. Y en el contexto de Malaquías, a pesar de que el pueblo no tenía temor reverente a Dios, sí había un grupo de gente, de personas que sí tenían al Señor. Y este temor de Dios produjo obediencia gozosa. El temor verdadero siempre transforma la conducta. El temor verdadero siempre transforma la conducta. No queda en nuestra mente nada más. No es que uno tenga miedo del castigo, sino que uno no quiere deshonrar a aquel a quien amamos. Y si amamos, es porque Él nos amó primero. Si lo tememos, es porque Él obró en nosotros, en nuestras vidas. Y cuando Dios es visto como santo, la obediencia deja de ser una carga. No es que estamos obedeciendo para que Él me perdone, para que Él me dé la bendición. No es que yo hago esto para que Él me cumpla una promesa. No es que yo vengo a obedecerle porque yo le prometí al Señor que si Él me daba tal cosa, yo iba a venir. Cuando Dios es visto como santo, la obediencia deja de ser una carga. No honramos, no servimos por ganar algo del Señor. Lo hacemos porque sabemos que Él es digno. Eso es suficiente. Aunque Él no nos dé nada, Él es digno. Por eso, ese temor a Dios es la respuesta correcta de un corazón cuando reconoce la santidad, cuando reconoce la majestad, cuando reconoce la autoridad de Dios. No es huir de Él, es postrarse delante de Él. Y si hemos perdido ese temor de Dios es porque hemos perdido la visión de su santidad. Si vos estás dando cuenta de que no tenés esa admiración del Señor, es necesario que busques
y puedas ahondar más acerca de qué es lo que implica que Dios es santo, conocer más a este Dios santo. Y cuando Dios deja de ser santo para nosotros, deja de ser Dios, porque eso es lo que lo hace a Él Dios, porque es lo que lo diferencia de las criaturas, que Él es santo. Nosotros somos santos porque somos apartados para un uso exclusivo. Los utensilios en el templo eran santos porque eran apartados para un uso exclusivo, pero cuando decimos que Dios es santo, no es que Él es apartado para algo, sino que Él es apartado porque Él es distinto. Si Dios deja de ser santo, deja de ser Dios. Es lo que lo hace Dios, es lo que enriquece o enaltece el resto de todos sus atributos. Y como dijimos, estas personas no es que tenían miedo de espanto, sino un sentido de reverencia, de honra, de admiración. Ellos tenían temor de ofender a Dios, este grupo de personas. Por lo tanto, ellos vivían conscientes de su santidad. Por eso el versículo 16 nos da dos características de este temor. Dice que ellos hablaban cada uno a sus compañeros y después dice que estos que temían, dice que pensaban en su nombre. O sea que la evidencia del temor es comunión y meditación. El temor del Señor no es un sentimiento invisible, no es que, ay, yo siento temor, sino que se manifiesta en estas acciones, como estamos viendo acá, ¿sí? Comunión, hablaban entre sí, o sea que estas personas hablaban entre sí, tenían una comunión espiritual, no murmuraban como el resto que murmuraban contra Dios, sino que ellos se juntaban para edificarse mutuamente, y Dios escucha su conversación. El temor de Dios no se esconde, se manifiesta en cómo hablamos, con quién hablamos, mientras los otros rebeldes se unían para quejarse, como veíamos al principio, los que tenían al Señor buscaban para fortalecerse. O sea que ese verdadero temor del Señor los llevaba a ellos, lo impulsaba a buscar a otros para que compartieran esa misma pasión. Si no es que ellos se juntaban, o sea que él ofenda al Señor, ¿para qué lo voy a honrar? No. Había unas personas que verdaderamente temían al Señor. Y fíjense que también dice que ellos, al final del versículo 16, los que temían, dice que pensaban en su nombre. O sea, eran personas que estimaban el nombre del Señor. Si ustedes ven, dentro de los 10 mandamientos, la santidad de Dios es, el primer mandamiento sobreexalta la santidad del nombre del Señor, de no tomar el nombre del Señor en vano, ¿sí? Dios es santo, o sea, Dios nos da solamente, dejó 10 leyes en base al cual se iban a regir el resto de leyes, el resto de todo, pero Él comienza enfatizando reverencia a su nombre porque Él es santo. Ellos pensaron en su nombre. Esta palabra de pensamiento en el hebreo hace referencia a respeto, ¿sí? Ellos es como que hicieron un inventario acerca de los nombres del Señor, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Shalom, si ellos empezaron a meditar quién era el Señor. Y esto no es un pensamiento pasajero, era un ejercicio mental, ¿sí? Un asombro ante la majestad del Señor. Estas personas no estaban distraídas ante el mundo, sus mentes estaban ocupadas pensando en la gloria del Señor. Estas personas ya no tenían en qué apoyarse. Si vemos, la grandeza de la nación había caído, Israel ya no era lo glorioso que fue en la época de Salomón. Las voces proféticas guardaron silencio, ya el profeta está hablando y el Señor ya haría silencio. Los sacerdotes se habían corrompido, los reyes habían desaparecido, todo a su alrededor se había reducido a una religión formal, vacía de poder. Sin embargo, aún les quedaba lo esencial, el nombre del Señor. Por eso ellos pensaron en su nombre. Recordaron lo que dice Proverbio 18:10. El nombre del Señor es torre fuerte, el justo corre a ella y está a salvo. Lo único que le quedaba era el nombre del Señor. Todo lo otro falló, ya no eran gloria, ya la nación había corrompido, los profetas desaparecieron, estaban desapareciendo, no habían reyes, los sacerdotes se corrompieron. Y la aplicación acá es clara. Si cuando las autoridades fallan, cuando el liderazgo espiritual se corrompe y la época que se vive parece un fracaso, nosotros como creyentes no debemos desesperarnos ni buscar sustituto, debemos volvernos a su nombre. No tenemos que buscar excusas. El pueblo no buscó excusas, se buscó, dijo, nosotros aún no queda el nombre del Señor, porque el Señor es inmutable, no cambia.
debemos contarlo como nuestra verdadera riqueza, que Dios sea como es, y hacer memoria de Él. Debemos detenernos a considerar quién es Dios. Cuán rico, cuán deleitoso es confiar en Él. Cuán seguro estamos nosotros en confiar en Él. Nosotros vamos a ser infieles, vamos a caer, pero Él permanece firme. No. Tener temor de Dios no es que nos va a hacer inmunes al pecado, no es que vamos a ser perfectos, pero alguien que teme al Señor se siente incómodo con el pecado. Y esa es la diferencia de aquellos que son pueblo a aquellos que no. Aquellos que pecan y tienen temor al Señor, les duele pecar, no porque tienen miedo de ir al infierno, sino porque les molesta deshonrarlo al Señor. Les pesa deshonrar al Señor. El temor verdadero nace de conocer quién es Dios. No se trata de portarse bien, sino de tener una relación con Dios. Se trata de un corazón transformado, de un nuevo nacimiento. Por eso no es simplemente afirmar ciertas verdades, es tener un encuentro con Dios. Hace la diferencia. Podemos saber un montón de cosas, un montón de doctrina, pero si no tenemos un encuentro con el Dios vivo, que llega a transformar nuestras vidas, seremos igual al resto. Puede que el mundo no los vea, pero Dios, fíjense que los llama suyos. Si prestan atención, ¿a quiénes el Señor le dice que son su especial tesoro? ¿A la nación de Israel le está diciendo? ¿Cuál es su pueblo escogido? Los que le temen. No son todos los descendientes, fíjense, su especial tesoro son aquellos que le temen. Este era el remanente escogido, un remanente de judíos que tenían temor de Dios. ¿Sí? Este es el remanente escogido por gracia. Por lo tanto, la joya de este tesoro no radica en las personas, sino en Dios. ¿Sí? El rey fue quien puso su amor en ello. Como dice John Piper, nos recuerda que este valor proviene de nuestra relación con el Padre. O sea, nosotros somos joya suya, tesoro suyo, porque el valor proviene de Él. Somos valiosos porque reflejamos la gloria de aquel que tememos. ¿Por qué es que somos valiosos? Porque nosotros reflejamos la gloria de aquel a quien tememos. Somos su especial tesoro. Dios se complació en aquellos que le temían porque ellos llevaban la imagen de aquel a quien temían. Ellos temían al Señor, querían honrarlo, y eso los impulsaba. Ellos llevaban la imagen de aquel, ¿sí? Reflejaban la gloria de aquel a quien temían. Como dice Spurgeon, eres precioso para Él si Él es precioso para ti. Eres precioso para Él si Él es precioso para ti. Serás suyo en aquel día si Él es tuyo en este día. ¿Sí? Eres precioso para Él si Él es precioso para vos. Serás suyo aquel día si Él es tuyo ahora, en este día. Ahora, preguntas finales es si realmente tememos a Dios. Preguntas acerca de esta porción, ¿sí? La pregunta no es si hablamos de Dios, ni siquiera si decimos que lo amamos. La pregunta es si vivimos delante de Él con ese temor reverente. Como en los tiempos de Malaquías, también hoy nosotros podemos aparentar devoción mientras en el fondo nos estamos sirviendo a nosotros mismos, a nuestro ego. ¿Sí? Hacemos porque nos hace sentir más en el grupo. ¿Sí? Podemos cantar, podemos orar, podemos participar y aún así podemos haber perdido esa capacidad de asombro al Señor. Dejamos de temerle, lo hacemos por costumbre. Y cuando eso ocurre, el temor de Dios se diluye y la obediencia se vuelve selectiva. Honramos al Señor cuando nos conviene. Cuando no nos conviene, no. Negociamos, entramos de una manera cómoda a honrar al Señor, no queremos incomodarnos. Dijimos que el verdadera ofrenda, el sacrificio al Señor es algo que nos va a costar. Pero cuando nosotros perdemos ese sentido de reverencia, ya no queremos llegar a ese nivel. El temor verdadero entonces se evidencia, se nota en cómo hablamos, cómo nos asociamos, cómo valoramos el nombre del Señor. Si Él está o no está en nuestra vida diaria, quien realmente teme al Señor no busca excusas, sino oportunidades para honrarlo. No vive preguntando
¿Hasta dónde puedo llegar sin pecar? Hasta acá puedo porque poquito más voy a pecar, hasta ahí. No está negociando. Alguien que verdaderamente teme al Señor busca cómo agradarle al Señor. Esa es la diferencia. Y Dios sigue buscando hoy lo mismo que en aquel entonces, un remanente que le tema, que piense en su nombre, que viva corandeo. Esos y solo esos son llamados super especial tesoro. Por eso la reflexión es inevitable. ¿Es Dios precioso para nosotros o solamente útil? Y finalmente, meditar en esto es esencial, es crucial, porque fíjense cómo termina Malaquías, entre los que le temen y no le temen. ¿Por qué es esencial que vos medites si realmente y verdaderamente le tenés un temor reverente al Señor? Porque de eso va a depender tu futuro, no solamente tu presente. El temor de Dios define el destino final. Fíjense el versículo 18, 3:18 al 4:3. En aquel gran día Dios va a hacer una gran distinción clara, los justos versus los impíos, ¿sí? Los que le sirven a Dios versus los que no. Y presten atención, ¿cómo va a separar a estos dos grupos? ¿Sí? Fíjense, porque aquí en aquel día gran ardiente el Señor menciona ese castigo que van a ser castigados, pero fíjense el versículo 2 del capítulo 4, más a vosotros los que teméis a mi nombre. ¿Cuál hace la diferencia entre aquellos que van a ser castigados, apartados del único Dios bueno, de aquellos que van a pasar a su gloria y que se van a deleitar, como dice ahí, ¿sí? Con el sol de justicia que van a saltar como los becerros, se van a deleitar? El temor. Más vosotros que teméis, no es por obras, no es diferencia, no los diferencia porque vos hiciste esto, a ver, no, los que temen. Podemos decir que el temor al Señor adelanta el veredicto final. Es un indicio, decimos, si tenés temor al Señor, es garantía de que, seguridad, de que vas a estar con Él en la gloria. Y hoy puede parecer que no hay diferencia, pero Dios sí se hace esa diferencia. Por eso el temor de Dios hoy te prepara para el futuro. El temor de Dios hoy te adelanta cómo va a ser aquel día. El temor correcto no te va a alejar de Dios, te va a llevar a refugiarte en Él. En Cristo el juicio fue cargado para que nosotros podamos recibir esa sanidad y podamos deleitarnos en Él. Parte de las promesas del nuevo pacto, si ustedes recuerdan, como veníamos viendo, es que el Señor iba a poner en nosotros su ley para que nosotros andemos, y dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, decía Jeremías 31, ¿sí? Porque perdonaré su iniquidad y su pecado no lo recordaré. Y Ezequiel vuelve a enfatizar y dice, y pondré mi espíritu delante de vosotros, dentro de vosotros, y haré andar en mis estatutos, y tendréis cuidado al observar mis ordenanzas, que van a tener cuidado al observar mis ordenanzas, y viviréis en la tierra que os di, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. O sea, dentro de las promesas del nuevo pacto, que Él iba a poner su espíritu en nosotros para que podamos andar en sus estatutos, ¿qué otra cosa no es que un temor reverente? O sea, Él iba a poner su espíritu en nosotros para que nosotros podamos tener ese verdadero temor reverente al Señor. Por eso, el pacto de Dios se hace evidente en aquellos que le temen. Las promesas que había hablado Jeremías y Ezequiel se hacen presentes hoy en aquellos que verdaderamente tienen ese temor reverente al Señor. Entonces, el texto nos llama primero a hacer, sino a volver. Volver a ver a Dios como santo primeramente, volver a honrar su nombre y volver a vivir como hijos, no como jueces de Dios. Fíjense que el pueblo le cuestionaba a Dios como que el pueblo era el juez de Dios. Sí, una y otra vez le cuestionaban. Y por lo que nosotros podemos ver, por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, podemos ver claramente el Evangelio en Malaquías. Vemos un pueblo que falló, pero vemos un Dios que permanece fiel. ¿Sí? El sol de justicia vendría, ¿sí? La promesa del Señor enviando a su Salvador a redimir a su pueblo. Jesús es ese sol. En Cristo, el que teme a Dios ya no va a esperar el día del Señor
con un temor de pavor, con un temor de ser castigado, sino con un temor reverente. ¿Cómo hablas de Dios cuando nadie te escucha? ¿Qué es Dios para vos? ¿Evalúas a Dios por lo que Él te da o por lo que Él es? ¿Tu fe nace de las costumbres o de un temor reverente? Hoy Dios no está buscando gente perfecta, sino que está buscando corazones que le teman. No un temor que huye, sino un temor que honra, que rinde, que se confía. Cuando nosotros volvemos a Dios en temor, dejamos de cuestionarlo y empezamos a adorarlo. Y como dice Malaquías, remarca, el temor del Señor no solamente marca la diferencia hoy de aquellos que son su pueblo de los que no lo son, sino que define el destino eterno del mañana. ¿Sí? Y evaluando esto, que el Señor nos pueda ayudar a reflexionar, a ser sinceros. Porque externamente nosotros podemos hacer un montón de cosas y las personas pueden estar maravilladas de nuestro servicio y pensar, pero el Señor sabe quiénes le temen y quiénes no. No es para que nosotros estemos generar en nosotros un espanto, sino para evaluar. Hoy aún hay tiempo para evaluar si realmente estás teniendo un temor reverente al Señor, cómo vivís, qué haces. Y el Señor hoy te está llamando a que vuelvas a Él, a que dejes de lado tu orgullo, a que reconozcas tu debilidad, tu deficiencia y puedas verlo a Él como realmente eres. Dios está deseoso de salvar. Él no se complace con la muerte del impío. Y para nosotros, los que creemos, los que tenemos temor al Señor, es una fiel garantía saber que el Señor no cambia y saber que Él es completamente diferente, que Él es firme, Él es siempre fiel, siempre santo, y nos envió a un Salvador para que nosotros podamos estar confiados en Él y podamos vivir con plenitud nuestra vida ahora y que podamos prepararnos para el día de mañana. Sin ser conscientes de su santidad y sin vivir bajo el temor del Señor, no vas, ni voy, ni nadie va a poder vivir la plenitud de nuestra vida cristiana sin esto que es esencial y crucial. Oramos. Dios Padre, cuántas cosas, Señor, a veces perdemos de vista y queremos honrarte, queremos hacer un montón de cosas. Quizás por motivaciones incorrectas, pensando que en cierta manera tú te complaces, pero tú no solamente ves nuestras acciones, sino ves nuestro corazón. Sabemos, Señor, que en ti tú ves nuestro interior, sabes si realmente te tememos, Señor, si lo hacemos con reverencia en nuestra vida, en nuestra familia, cuando nos damos por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, cuando tenemos que sacrificar nuestro tiempo, nuestra comodidad. Tú sabes, Señor, el motivo detrás. Tú lo ves, aunque el mundo no lo vea, aunque las personas no lo vean. Tú eres omnisciente, Señor. Sabemos que eso marca la verdadera diferencia de aquellos que son tu pueblo, de aquellos que no lo son, aquellos que te temen y que por temor a ti están dispuestos a sacrificarse, Señor. Porque sabemos que tú eres digno de toda gloria, Señor. Nosotros no somos dignos. Tú has dado lo más valioso, nos has dado a tu Hijo. ¿Cómo no honrarte? ¿Cómo no valorar esta salvación tan grande? ¿Cómo despreciar? ¿Cómo ser ingratos? Muchas veces somos ingratos en nuestra manera de pensar, de nuestra manera de verte, en nuestra manera de vivir. Vivimos muchas veces en ingratitud por no ser conscientes de tu santidad, Señor. Tú eres santo y lo vemos en la cruz, un fiel testimonio
de la santidad, de tu santidad. Tú no eres como nosotros, Señor. Tú no te dejas sobornar. Tú eres completamente santo. Yo te ruego, Señor, que nos renueve este sentido de comprender tu santidad para que podamos honrarte verdaderamente, para que con temor reverente podamos vivir nuestra vida, Señor. Yo te ruego que tú nos ayudes, Señor, y aquellos que aún no te conocen, que puedan verdaderamente conocerte, Señor. Primeramente para que puedan comprender que lejos de ti no hay salvación, que lejos de ti solamente es esperar el castigo eterno, pero que ese temor al castigo pueda llevarlos a este verdadero temor reverente, al conocerte verdaderamente. Solamente por medio de Cristo podemos honrarte, Señor. Lejos de Cristo, lo único que nos espera es un temor servil. Pero en Cristo podemos honrarte con este temor reverente, Señor. Te damos la gloria, la honra, el honor solamente a ti, por medio de Cristo, que nos hace acepto ante ti, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.